¿Alguna vez te has preguntado por qué deseas algo con todas tus fuerzas? Lo pides, lo visualizas, lo repites en silencio antes de dormir. Y aún así, no llega, no es el universo, no es el destino, no es mala suerte, es tu sombra. Y la mayoría de las personas viven toda una vida sin saber que cargan con ella. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que entiendes cada no que la vida te ha dado. Hay algo que nadie te contó sobre el deseo, y es esto. No basta con merecerlo, no basta con pedirlo con el cono abierto, porque hay una parte de ti, una parte oculta, que trabaja en la oscuridad, saboteando en silencio todo lo que tu mente consciente intenta construir. Tú lo llamas mala suerte, lo llamas no era para mí, lo llamas el momento no es el correcto, pero en el fondo, muy en el fondo, sabes que hay algo más, es una fuerza invisible. Una mano que cierra la puerta justo cuando estás a punto de cruzarla. Esa fuerza tiene nombre. Carl Jung la llamó la sombra. Que hoy vas a entender, quizás por primera vez en tu vida, es por qué tu deseo más profundo no llega. No porque no lo merezcas, sino porque una parte de ti, sin que lo sepas, no cree que lo merezca, no confía en recibirlo y no sabe cómo sostenerlo si finalmente llegara. Esto no es una teoría motivacional de fin de semana. Esto es psicología profunda. Esto es lo que Carl Jung dedicó su vida entera a estudiar. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no se trata de pensar positivo. Se trata de mirar de frente aquello que llevas años evitando mirar. Porque no puedes atraer lo que tu sombra rechaza. No puedes recibir lo que tu sombra teme. No puedes sostener lo que tu sombra nunca aprendió a merecer. Y así, en silencio, sin ruido, sin que te des cuenta, tu propia mente se convierte en el obstáculo más grande entre tú y aquello que más deseas. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente en nuestro interior termina apareciendo afuera, es como si fuera el destino. Lo llamaba sincronicidad de la sombra. Lo que rechazas de ti mismo lo proyectas en el mundo. Lo que no aceptas en tu interior lo repites una y otra vez en tu vida exterior, como si fuera una maldición, yo así, sin saberlo. Muchas personas pasan años, incluso décadas, pidiendo algo que su propio inconsciente está bloqueando cada noche, cada mañana, cada vez que se atreven a soñar en voz baja. ¿Te ha pasado que consigues algo bueno y, sin razón aparente, lo arruinas? ¿Te ha pasado que una oportunidad se acerca y, en el último momento, encuentras una excusa para alejarte? ¿Te ha pasado que amas a alguien y, justo cuando esa persona empieza a amarte de vuelta, sientes la necesidad de huir? Eso no es casualidad, es tu sombra. Aquí está lo que casi nadie entiende. Tu sombra no es tu enemiga. Tu sombra es la parte de ti que fue rechazada hace mucho tiempo, guardada en el sótano de tu psique, alimentada solo de silencio y vergüenza, esperando el momento en que alguien por fin decida abrir esa puerta y mirarla de frente. Pero, ¿y si el problema nunca fue tu falta de fe? ¿Y si el problema nunca fue que no lo deseaste lo suficiente? ¿Y si en realidad el problema es que una parte de ti nunca creyó que merecía recibirlo? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes, necesitas entender algo esencial sobre cómo se formó esa sombra, porque no nació contigo. Se construyó ladrillo a ladrillo desde tu infancia. Cuando eras niño, aprendiste rápidamente qué partes de ti eran bienvenidas y qué partes debían esconderse. Si llorabas y te decían, no llores, eso es de débiles. Aprendiste a esconder tu tristeza. Si te enojabas y te castigaban por eso, aprendiste a esconder tu rabia. Si pedías algo y te decían, eres un egoísta por querer eso, aprendiste a esconder tu deseo. Así, poco a poco, sin que nadie te lo explicara, empezaste a construir dos versiones de ti mismo. La persona que mostrabas al mundo, la que era aceptada, aplaudida, querida. Y la sombra, esa otra parte, la que guardabas en secreto porque alguna vez alguien te enseñó que no era segura de mostrar. Jung enseñaba que la sombra no desaparece solo porque la escondemos. Al contrario, cuanto más la escondes, más fuerte se vuelve. Cuanto más la niegas, más control toma sobre tu vida desde la oscuridad. Y aquí está el giro que casi nadie ve venir. Si de niño aprendiste que desear algo con fuerza era peligroso, egoísta, o que te exponía al rechazo, entonces hoy, de adulto, cada vez que deseas algo profundamente, esa parte antigua de ti se activa en silencio y comienza a sabotear, no porque quiera hacerte daño, sino porque cree, todavía, que te está protegiendo de una herida antigua. Tu sombra no te odia. Tu sombra te ama a su manera rota. Y por eso te detiene esto. No es un castigo. Es preparación. La vida no está diciendo no.
solo está diciendo todavía no. Esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Nadie la ve crecer. Nadie escucha el trabajo silencioso que ocurre bajo la superficie mientras las raíces se abren paso entre la piedra y la oscuridad. Si alguien impaciente decidiera desenterrarla cada semana para revisar si ya está creciendo, la mataría antes de que floreciera. El deseo que aún no llega no es un deseo perdido. Es una semilla que todavía está echando raíces en un terreno que tu sombra no ha terminado de preparar. Y aquí está lo que no te han dicho. No puedes forzar una flor a abrirse antes de tiempo. Puedes tirar de sus pétalos, puedes exigirle que se abra, pero lo único que conseguirás es destruirla antes de que pueda mostrar su verdadera forma. Así funciona el deseo cuando la sombra todavía no ha sido atendida. Forzarlo no lo acerca, lo aleja. El miedo toma el control y cuando el miedo toma el control comienza el sabotaje. Vamos a hablar ahora de las formas exactas en que tu sombra bloquea tu deseo. Porque no lo hace de una sola manera. Lo hace de 3 formas principales, y es muy probable que te reconozcas en al menos una de ellas. La primera forma es la autosabotaje silenciosa. Es cuando, justo antes de conseguir lo que quieres, encuentras una razón para detenerte. Dejas de aplicar al trabajo soñado porque seguro no me van a elegir. Dejas de escribirle a esa persona porque seguro ya no está interesada. Dejas de terminar ese proyecto porque seguro no es lo suficientemente bueno. Tu mente consciente cree que está siendo realista, pero en realidad tu sombra está protegiendo una herida vieja. El miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a intentarlo y confirmar la peor sospecha que tienes sobre ti mismo. La segunda forma es la incapacidad de recibir. Esta es más sutil, y por eso mismo, más dolorosa. Es cuando finalmente algo bueno llega a tu vida, y en lugar de disfrutarlo, sientes una ansiedad extraña, una necesidad de devolverlo, de rechazarlo, de minimizarlo. Alguien te hace un cumplido y tú lo desvías. Alguien te ofrece ayuda y tú la rechazas aunque la necesites. Alguien te ama bien y tú, en lugar de relajarte, empiezas a buscar el defecto, la trampa, la razón por la que esto no puede ser real. Esa es tu sombra diciéndote, desde la oscuridad, que no confía en que lo bueno pueda quedarse. La tercera forma es la repetición del patrón. Es cuando, sin importar cuántas veces cambies de trabajo, de pareja, de ciudad, de círculo social, siempre terminas en la misma situación dolorosa. El mismo tipo de abandono, el mismo tipo de traición, el mismo techo invisible que nunca puedes cruzar. Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestro interior, lo repetimos afuera como si fuera el destino. No es destino, es tu sombra actuando el mismo guión una y otra vez, esperando que finalmente la mires y le preguntes qué necesita. Detente un momento y pregúntate honestamente, ¿en cuál de estas 3 formas te reconoces más? Porque reconocerlo no es fracasar. Reconocerlo es el primer acto de valentía real que existe. Lo que no te han dicho es que el trabajo de la sombra no consiste en destruirla, ni en eliminarla, ni en pretender que no existe. El trabajo de la sombra consiste en integrarla, en sentarte con ella, en preguntarle con compasión qué es lo que teme y por qué cree que protegerte significa detenerte. Jung lo explicaba con una imagen poderosa. No nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa frase, aunque suena simple, contiene toda la clave de por qué tu deseo no llega. Porque la mayoría de las personas que buscan manifestar algo, que buscan atraer algo, que buscan merecer algo, lo hacen desde la luz, solo desde la luz. Repiten afirmaciones positivas, visualizan escenarios felices, intentan pensar bonito todo el tiempo. Y aunque eso no está mal, es solo la mitad del trabajo, porque mientras tu luz sube, tu sombra permanece intacta, escondida, ignorada, y sigue ejerciendo su poder desde el fondo. Es como una raíz podrida que nadie quiso arrancar. No puedes construir una casa nueva sobre cimientos que nunca revisaste. No puedes llenar un vaso que tiene una grieta en el fondo. No puedes recibir abundancia si una parte de ti sigue creyendo, en secreto, que no la merece. Y aquí está el momento en que muchas personas se rinden, porque enfrentar la sombra da miedo. Da miedo mirar esas partes de ti que fueron rechazadas, avergonzadas, castigadas. Da miedo recordar el momento exacto en que decidiste que ciertas partes de ti no eran seguras de mostrar. Pero quiero decirte algo importante, algo que necesitas escuchar en este momento exacto de tu vida. No estás roto, nunca estuviste roto, lo estás fragmentado,
Y la fragmentación se puede sanar. Vamos a profundizar en cómo se formó específicamente esta sombra que hoy bloquea tu deseo, porque entender su origen es el primer paso para desarmarla. Cada vez que, de niño, expresaste un deseo y ese deseo fue ridiculizado, ignorado o castigado, tu psique aprendió una lección silenciosa. Desear es peligroso. Tal vez pediste atención y te dijeron que eras exagerado. Tal vez pediste amor y te dijeron que eras necesitado. Tal vez pediste dinero para algo que querías y te dijeron que eras un malagradecido. Tal vez simplemente pediste que te escucharan y nadie lo hizo así, capa sobre capa. Aprendiste a desconectarte de tu propio deseo. Porque desear dolía más que no desear nada en absoluto. Porque pedir y no recibir dolía más que nunca haber pedido. Esa es la raíz. Esa es la herida original detrás de cada no llega que has vivido en tu vida adulta. Si aquí está lo que Jung entendía mejor que nadie. Esa herida no se cura evitándola. Se cura mirándola de frente, nombrándola, y dándole finalmente la validación que nunca recibió. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma concreta de empezar a hacer esto? ¿Y si te dijera que no necesitas años de terapia para dar el primer paso, sino solo la disposición de mirar lo que hasta ahora habías evitado? El primer paso se llama nombrar la sombra. Esto significa literalmente sentarte en silencio y preguntarte, ¿qué parte de mí cree que no merece esto que estoy pidiendo? No busques la respuesta con la mente racional. Deja que suba desde el cuerpo, desde el pecho, desde ese lugar donde guardamos las verdades que no nos atrevemos a decir en voz alta. Tal vez descubras una voz que dice, no merezco ser feliz si otros en mi familia no lo fueron. Tal vez descubras una voz que dice, si tengo éxito voy a estar solo. Tal vez descubras una voz que dice, si me permito desear esto y no llega, el dolor será insoportable, así que mejor no lo deseo del todo. Esas voces no son verdades. Son cicatrices que aprendieron a hablar como si fueran verdades. El simple acto de escucharlas, de nombrarlas, sin juzgarlas, empieza a quitarles poder. Jung decía que lo que resistimos persiste, y lo que aceptamos se transforma. No se trata de pelear contra tu sombra. Se trata de dejar de correr de ella. Aquí está el segundo pattern interrupt que necesitas escuchar con atención, porque es probablemente la parte más incómoda de todo este proceso. Tu sombra no solo contiene tu dolor, también contiene tu poder, todo lo que reprimiste de niño, no solo tu tristeza, tu rabia o tu deseo, sino también tu brillo, tu magnetismo, tu capacidad de ocupar espacios. Quedó guardado en el mismo lugar oscuro. Porque a veces no solo nos enseñaron a esconder el dolor, también nos enseñaron a esconder la grandeza, por miedo a generar envidia, rechazo o distancia en quienes nos rodeaban. ¿Cuántas veces minimizaste un logro para que otros no se sintieran mal? ¿Cuántas veces bajaste tu voz, literal o simbólicamente, para no incomodar a nadie? ¿Cuántas veces te hiciste pequeño para que el amor a tu alrededor no se fuera? Eso también es sombra. Y esa parte, la parte verde que escondiste, es precisamente la que necesitas recuperar para que tu deseo pueda finalmente materializarse. Porque no puedes atraer una vida grande desde una identidad que aprendió a hacerse pequeña para sobrevivir. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, el camino de convertirte en quien realmente eres, integrando tanto la luz como la oscuridad, tanto la herida como el poder, hasta formar un ser completo, en lugar de una versión fragmentada y editada de ti mismo. Y aquí está algo hermoso que quiero que entiendas. La individuación no es un destino lejano reservado para sabios o monjes. Es un camino diario. Es la decisión, una y otra vez, de mirar lo que antes evitabas, de nombrar lo que antes silenciabas, de reclamar lo que antes entregabas para ser aceptado. Cada vez que te atreves a mirar tu sombra, un poco de la energía que usabas para esconderla se libera. Y esa energía liberada es exactamente la energía que necesitas para atraer, sostener y merecer lo que estás pidiendo. No es magia. Es psicología profunda funcionando exactamente como debería. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando habla de manifestación, de deseo, de atracción. Y es el miedo al éxito, sí. Escuchaste bien. No solo tememos el fracaso, tememos también en secreto el éxito, porque el éxito significa visibilidad. Y la visibilidad, para una parte herida de ti, puede sentirse como peligro. Si de niño aprendiste que sobresalir generaba castigo, celos o distancia, hoy, de adulto, cada vez que te acercas a un logro importante, tu sistema nervioso puede activar una alarma silenciosa.
Cuidado, esto no es seguro. Y así es, sin que lo notes conscientemente, empiezas a sabotear justo en el umbral del éxito. Llegas tarde a la entrevista que tanto querías. Te enfermas justo antes del evento importante. Discutes con tu pareja justo cuando la relación empieza a profundizarse. Pierdes el archivo justo antes de enviarlo. Tu mente consciente lo llama mala suerte. Tu sombra lo llama protección. Y aquí está lo que casi nadie entiende. La solución no es esforzarte más. La solución no es disciplinarte más. La solución es hacerle saber a esa parte protectora de ti que ya no estás en peligro, que ya no eres ese niño que dependía de la aprobación de otros para sobrevivir, que hoy como adulto puedes sostener el brillo sin que eso signifique abandono. Esto se llama reparentalización interna, y es una de las herramientas más poderosas que existen para desactivar el sabotaje de las sombras. Consiste en hablarte a ti mismo, en los momentos de miedo, como le hablarías a un niño asustado que necesita consuelo, no corrección. Cuando sientas el impulso de sabotear algo bueno, en lugar de exigirte, supéralo, no seas débil, intenta decirte, entiendo que tienes miedo, pero hoy estoy aquí para cuidarte, y esto que está llegando es seguro. Suena simple. Pero para tu sistema nervioso, para esa parte antigua de tu psique, es exactamente el mensaje que ha estado esperando escuchar durante años. Es tu dignidad, es tu derecho a recibir, es tu derecho a existir en grande, sin pedir perdón por ello. Vamos a hablar ahora de una de las trampas más silenciosas que la sombra utiliza, la lealtad invisible. Esto ocurre cuando en el fondo sentimos que tener una vida mejor que la de nuestros padres, que nuestra familia, que quienes nos rodearon en la infancia, sería una especie de traición. Si tu madre nunca pudo cumplir sus sueños, una parte de ti puede sentir, sin saberlo, que cumplir los tuyos sería doloroso para ella, y por lo tanto es peligroso para tu vínculo con ella. Si tu padre luchó toda su vida con el dinero, una parte de ti puede sentir que tener abundancia sería, de alguna manera, un abandono silencioso hacia él. Esto se llama en psicología profunda un conflicto de lealtad, y es una de las razones más comunes, más ignoradas y más poderosas por las que las personas bloquean, sin saberlo, su propio florecimiento. Jung decía que lo más pesado que cargamos no siempre es nuestro propio dolor, sino el dolor no resuelto de quienes vinieron antes de nosotros. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar, con toda la ternura posible. Tu florecimiento no traiciona a nadie. Tu florecimiento, de hecho, es el regalo más grande que puedes darle a tu linaje. Porque cuando tú sanas, cuando tú te permites recibir, cuando tú finalmente floreces, estás demostrando, con tu propia vida que era posible. Y eso no es traición, eso es honra. No necesitas quedarte pequeño para que otros te sigan amando. No necesitas sufrir para pertenecer. No necesitas cargar el dolor de generaciones enteras para demostrar que los amas. Puedes soltar esa carga y seguir amando exactamente igual, incluso más profundamente, porque ya no lo haces desde la culpa, sino desde la libertad. Y aquí está el siguiente pattern interrupt que necesitas escuchar. Lo que no te han dicho es que sanar tu sombra no es un evento único. No es una epifanía que ocurre una sola vez y ya está resuelto para siempre. Es un proceso, una espiral, un camino que se recorre capa por capa, temporada por temporada. Habrá días en que sentirás que ya lo superaste, que ya integraste esa herida, que ya no te controla. Y luego un día cualquiera, sin previo aviso, la vieja voz regresará, susurrando las mismas dudas de siempre. Eso no significa que fracasaste, eso significa que estás viva, que estás vivo, que el trabajo de individuación es precisamente un trabajo de toda una vida, y no una meta que se marca y se olvida. Carl Jung, hacia el final de su propia vida, seguía trabajando en su propia sombra, seguía teniendo sueños que lo confrontaban, seguía enfrentando partes de sí mismo que le resultaban incómodas, y lejos de considerarlo un fracaso, lo consideraba la prueba misma de que seguía vivo, seguía creciendo, seguía en proceso. Así que si sientes que después de escuchar todo esto, tu sombra sigue apareciendo, tus miedos siguen susurrando, tus patrones antiguos siguen intentando repetirse, respira. No estás retrocediendo, estás profundizando, y aquí está algo que necesito que entiendas con absoluta claridad. El objetivo nunca fue eliminar las sombras. El objetivo nunca fue volverte una persona sin miedo, sin herida, sin duda. El objetivo es aprender a caminar junto a tu sombra, en lugar de ser arrastrado por ella desde la oscuridad. Una persona íntegra no es alguien sin sombras.
Es alguien que conoce su sombra, que la ha mirado de frente, que ha aprendido a escucharla sin obedecerla ciegamente. Ahora quiero llevarte a un ejercicio concreto, algo que puedes practicar hoy mismo, esta misma noche, para empezar a desarmar el bloqueo que tu sombra ha construido alrededor de tu deseo. Se llama el diálogo con la sombra, y Jung lo utilizaba constantemente en su propio trabajo interior, a través de lo que él llamaba imaginación activa. Consiste en esto: siéntate en silencio, cierra los ojos y piensa en el deseo que sientes que no llega. Puede ser amor, dinero, reconocimiento, un cambio de vida completo. Ahora, en lugar de pensarlo desde tu mente consciente, pregúntale directamente a la parte de ti que lo está bloqueando: ¿qué temes que pase si esto finalmente llega? No fuerces la respuesta, solo espera. Deja que suba, aunque sea incómoda, aunque no tenga lógica aparente. Tal vez la respuesta sea: temo que si lo tengo me lo van a quitar. Tal vez sea: temo no saber sostenerlo. Tal vez sea: temo que si finalmente soy feliz, deje de esforzarme y entonces todo se derrumbe. Sea cual sea la respuesta, no la juzgues. Solo agradécele a esa parte de ti por finalmente hablar, porque durante años esa parte ha estado trabajando en silencio, sin ser escuchada, sin ser validada, sin que nadie le preguntara qué necesitaba, que ahora, finalmente, alguien le está preguntando. ¿Y ese alguien eres tú mismo? Todavía no. Esas dos palabras contienen más sabiduría que 1000 afirmaciones positivas repetidas sin conciencia. Porque todavía no es rechazo, es tiempo, es proceso. Es una semilla que sigue echando raíces mientras tú miras hacia arriba, esperando ver una flor que aún no es momento de que aparezca. La naturaleza nunca se apresura y, sin embargo, todo se cumple. El río nunca fuerza su cauce y, sin embargo, siempre llega al mar. La marea nunca exige subir antes de tiempo y, sin embargo, siempre regresa tu deseo, si es verdaderamente tuyo, si está verdaderamente alineado con quien estás destinado a ser. No necesita que lo fuerces. Necesita que dejes de bloquearlo desde el miedo y confíes en el proceso lo suficiente como para seguir preparando el terreno, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y aquí está lo que casi nadie entiende sobre la espera. La espera no es tiempo perdido. La espera es el espacio exacto donde ocurre la transformación interna necesaria para que puedas sostener lo que estás pidiendo, sin que se te escape de las manos en cuanto llegue. Porque hay una verdad incómoda que pocas personas quieren escuchar. Si recibieras hoy, en este mismo momento, exactamente lo que estás pidiendo, sin haber hecho ningún trabajo interior, sin haber tocado tu sombra, sin haber sanado la herida que la originó, es muy probable que lo perdieras. No porque no lo merecieras desde el corazón, sino porque una parte de ti, todavía, no sabría cómo sostenerlo sin sabotearlo. Por eso la vida, con una sabiduría que a veces se disfraza de crueldad, espera, no para castigarte. Para prepararte esto no es un castigo, es preparación. Vamos ahora a un territorio que muy pocos canales tocan con honestidad. Es la diferencia entre desear desde la carencia y desear desde la plenitud. Cuando deseas desde la carencia, cada pensamiento sobre lo que quieres viene acompañado de una sensación de vacío, de urgencia, de necesito esto para estar bien. Ese tipo de deseo, paradójicamente, aleja lo que buscas porque emite una frecuencia de falta, de desesperación, de dependencia. Cuando deseas desde la plenitud, en cambio, el deseo se vuelve una expansión natural de quien ya eres. No un intento desesperado de llenar un vacío. No necesitas que llegue para estar completo. Ya estás completo, y lo que llega es simplemente una expresión más de esa completud. ¿Y cómo se pasa de un tipo de deseo al otro? Exactamente aquí es donde entra el trabajo de la sombra. Porque la carencia no vive en tu mente consciente. Vive en tu sombra. Vive en esa herida original donde aprendiste que no eras suficiente tal como eras y que necesitabas algo externo, algo más, algo distinto, para finalmente merecer amor, pertenencia, seguridad. Sanar la sombra no es solo un ejercicio espiritual bonito. Es, literalmente, el proceso de transformar tu deseo de carencia en deseo de plenitud. Y ese cambio de frecuencia, esa transformación interna, es lo que finalmente abre la puerta que llevaba tanto tiempo cerrada. Aquí está otro pattern interrupt que necesitas escuchar con atención. Lo que no te han dicho es que el universo, es la vida, el destino como quieras llamarlo, no responde a tus palabras. Responde a tu estado. Puedes decir 1000 veces, merezco esto, pero si en el fondo, en el cuerpo, en el sistema nervioso, sigues sintiendo miedo, indignidad, desconfianza,
la frecuencia real que estás emitiendo, no las palabras que repites como mantra. Por eso, la afirmación positiva sin trabajo de sombra tiene un límite. Puede ayudarte a nivel consciente, pero si no tocas la raíz, seguirás repitiendo el mismo patrón, disfrazado de una nueva década, un nuevo trabajo, una nueva relación. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de intentar convencer a tu mente consciente y empiezas a sanar directamente a tus sombras. Y aquí está algo hermoso. Cada vez que integras un fragmento de tu sombra, aunque sea pequeño, tu capacidad de recibir se expande automáticamente. No necesitas forzarlo. Simplemente ocurre, es como una consecuencia natural de estar más completo. Quiero contarte, sin usar nombres, una historia que representa a miles de personas que han recorrido este camino. Imagina a alguien que durante años pidió el amor de su vida. Cada relación que empezaba terminaba de la misma forma. Alguien que al principio parecía perfecto y que poco a poco se revelaba distante, ausente, incapaz de comprometerse. Esta persona empezó a creer que el amor verdadero simplemente no era para ella, que estaba destinada a la soledad. Pero cuando finalmente empezó a mirar su sombra, descubrió algo que la sorprendió profundamente. En el fondo, ella misma tenía miedo a la intimidad real, porque de niña, el amor que recibió estuvo mezclado con abandono, con inconsistencia, con la sensación de que las personas que la amaban también podían desaparecer sin explicación. Así que, sin saberlo, ella misma elegía, una y otra vez, a personas distantes porque esa distancia, aunque dolorosa, era familiar. Y lo familiar para el sistema nervioso siempre se siente más seguro que lo desconocido. Incluso cuando lo desconocido es exactamente lo que estamos pidiendo. Cuando ella empezó a trabajar con esa herida, a nombrarla, a sostenerla con compasión, en lugar de huir de ella, algo cambió. No de la noche a la mañana, no con un chasquido de dedos, pero con el tiempo empezó a sentirse atraída por personas distintas, personas presentes, personas capaces de quedarse, porque su sombra, finalmente escuchada, dejó de necesitar repetir el patrón antiguo para sentirse validada. Esa es la magia real detrás de la manifestación. No es magia externa, es integración interna que se refleja, inevitablemente, en la realidad exterior. Y aquí está lo que casi nadie entiende. El mundo exterior es en gran medida un espejo de tu mundo interior. No de manera literal y mágica como algunas corrientes espirituales lo simplifican, sino de una manera psicológica profunda, es comprobada una y otra vez por Jung y por generaciones de terapeutas después de él. Lo que no resuelves adentro, lo repites afuera. Lo que integras adentro, empieza naturalmente a transformarse afuera. Vamos a hablar ahora de un concepto que Jung desarrolló y que es esencial para entender por qué a veces atraemos exactamente lo que decimos no querer, la proyección. La proyección ocurre cuando algo que no reconocemos en nosotros mismos lo vemos, con total claridad, en los demás. Si algo te irrita profundamente en otra persona, especialmente si esa irritación es desproporcionada, es muy probable que estés viendo, reflejado en ella, un fragmento de tu propia sombra que aún no has reconocido. Esto también aplica al deseo. A veces, sin saberlo, proyectamos en el mundo exterior la desconfianza que sentimos hacia nosotros mismos. Si no confías en tu propia capacidad de sostener el éxito, empezarás a ver el mundo como un lugar hostil, competitivo, donde el éxito de otros te amenaza en lugar de inspirarte. Si no confías en tu propia capacidad de recibir amor, empezarás a interpretar los gestos de amor genuino como sospechosos, como si escondieran una trampa. El mundo no cambió. Tu lente cambió porque tu sombra proyectó su desconfianza sobre todo lo que mirabas, y aquí está la buena noticia, es la que necesitas escuchar en este momento. Cuando dejas de proyectar tu sombra hacia afuera y empiezas a reconocerla como tuya, el mundo exterior, sin cambiar en absoluto, empieza a sentirse completamente distinto. Porque ya no lo miras a través del miedo. Lo miras a través de la claridad. Silencio, detente un momento y respira. Porque lo que voy a decirte ahora es, quizás la parte más importante de todo este mensaje. Tu sombra no necesita ser destruida. Necesita ser abrazada. Durante años, quizás toda tu vida, has intentado escapar de ciertas partes de ti mismo. Las escondiste bajo el trabajo excesivo, bajo la perfección, bajo la necesidad constante de agradar, bajo la distracción, bajo el silencio. Pero esas partes nunca se fueron. Solo esperaron. Pacientemente en la oscuridad, esperaron el momento en que finalmente decidieras voltear a mirarlas. Y ese momento es ahora.
no con violencia, no con juicio, no con la exigencia de arréglate ya, sino con la misma ternura con la que sostendrías a un niño asustado que finalmente se atreve a salir de su escondite. Bienvenida, sombra, es bienvenido. Bienvenida, herida, ya no tienen que esconderse, ya no tienen que protegerme desde la oscuridad, puedo sostenerlas a la luz y seguir siendo digno de todo lo que estoy pidiéndoles. Quiero hablarte ahora de una herramienta poderosa que puedes empezar a usar hoy mismo, la reescritura del guión interno. Cada uno de nosotros carga, sin saberlo, un guión escrito en la infancia, es un conjunto de creencias silenciosas sobre quiénes somos, qué merecemos y qué podemos esperar de la vida. Ese guión se escribió sin tu consentimiento consciente, basado en las experiencias, las palabras y los silencios de quienes te rodearon cuando eras más vulnerable. Pero aquí está la verdad liberadora. Un guión escrito puede ser reescrito, no de un día para otro, no con un solo pensamiento positivo, pero sí, con práctica constante, con repetición consciente, con la disposición de elegir, una y otra vez, una nueva narrativa sobre quién eres. Cada vez que notes el pensamiento, no merezco esto, en lugar de creerlo automáticamente, puedes detenerte y preguntarte, ¿es esto una verdad o es un eco de una herida antigua? Cada vez que notes el impulso de sabotear algo bueno, puedes detenerte y preguntarte, ¿estoy protegiendo algo real o estoy repitiendo un patrón que ya no me sirve? Este simple acto de pausa, de cuestionamiento consciente, es lo que Jung llamaba el trabajo del ego frente al inconsciente. La capacidad de no ser completamente arrastrado por los patrones automáticos, sino de empezar a elegir con conciencia. Una respuesta distinta, cada vez que eliges distinto, aunque sea una sola vez, estás reescribiendo, letra por letra. El guión que llevabas cargando desde la infancia, aquí está otro pattern interrupt esencial. Lo que no te han dicho es que sanar tu sombra no te va a convertir en una persona perfecta, sin miedo, sin duda, sin momentos de oscuridad. Sanar tu sombra te va a convertir en una persona completa. Y ser completo es infinitamente más poderoso que ser perfecto. La perfección es una máscara. La completud es una verdad. Y solo desde la verdad se puede construir algo que realmente perdure. Vamos a hablar ahora del papel específico que juega el ego en todo este proceso, porque muchas personas confunden al ego con algo que debe ser eliminado, y esa confusión genera más daño que beneficio. El ego no es tu enemigo. El ego es la estructura que te permite funcionar en el mundo, tomar decisiones, sostener una identidad coherente. El problema no es tener ego. El problema es cuando el ego se identifica exclusivamente con la persona, es esa máscara que mostramos al mundo, y rechaza por completo la existencia de la sombra. Jung hablaba de la necesidad de que el ego se relacione, diálogo, e incluso, en cierta medida, se someta a un proceso de diálogo constante con el inconsciente, tanto con la sombra como con otras partes más profundas de la psique. Esto significa que tu ego, tu yo consciente, no tiene que pelear contra tu sombra para ganar. Tiene que aprender a sentarse con ella, a escucharla, a negociar, a integrar lo que encuentra, en lugar de reprimirlo una y otra vez. Cuando el ego se vuelve lo suficientemente fuerte, lo suficientemente maduro, como para mirar la sombra sin desmoronarse, sin sentirse amenazado, es cuando comienza la verdadera transformación. Porque ya no hay una guerra interna consumiendo toda tu energía vital. Hay, en cambio, una colaboración, es un equipo trabajando hacia el mismo objetivo, tu totalidad. Y aquí está algo que quiero que entiendas profundamente. Cuanta más energía gastas reprimiendo tu sombra, menos energía te queda disponible para crear, para atraer, para construir la vida que deseas. Es como intentar correr una carrera mientras sostienes, con todas tus fuerzas, una puerta cerrada detrás de ti. No importa cuánto esfuerzo pongas en avanzar, es una parte enorme de tu energía. Se está gastando en mantener esa puerta cerrada. El día que sueltas esa puerta, toda esa energía queda disponible de repente para avanzar. Eso es, literalmente, es lo que ocurre cuando empiezas a integrar tu sombra en lugar de reprimirla. Vamos ahora a otro territorio importante, la relación entre la sombra y la abundancia material, porque muchas personas que están escuchando esto están pensando específicamente en dinero, en oportunidades económicas, en un cambio financiero que sienten que no termina de llegar. Si de niño creciste en un ambiente donde el dinero se asociaba con conflicto, con escasez, con estrés constante, tu sombra puede haber aprendido que el dinero es peligroso,
que hablar de dinero es de mal gusto, o que tener demasiado dinero te alejaría de las personas que amas. Si de niño escuchaste frases como el dinero no crece en los árboles, la gente rica es corrupta, nosotros no somos de los que tienen mucho, esas frases, repetidas una y otra vez, se convirtieron en creencias profundas grabadas en tu sombra, creencias que hoy, de adulto, siguen operando en silencio, incluso cuando conscientemente deseas más abundancia. Y aquí está el mecanismo exacto del sabotaje financiero. Consigues un ingreso extra y aparece un gasto inesperado exactamente por esa misma cantidad. Te ofrecen un aumento y en el último momento decides no negociarlo. Empieza a llegar más trabajo y de repente te enfermas o pierdes motivación o encuentras 1000 distracciones que te impiden capitalizarlo. Tu sombra no está intentando arruinarte. Está intentando mantenerte dentro del rango de lo seguro, de lo conocido, de lo que aprendiste que era tu lugar en el mundo. Y la única forma de expandir ese rango es, precisamente, mirando esas creencias de frente, cuestionándolas y permitiéndote, poco a poco, sentir seguridad en niveles de abundancia que antes te resultaban desconocidos. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero se logra, capa por capa, creencia por creencia. Elección consciente tras elección consciente silencio. Quiero que en este momento, donde quiera que estés, hagas algo simple pero poderoso. Coloca una mano sobre tu pecho y repite, en silencio o en voz alta, esta frase. Estoy dispuesto a recibir más de lo que aprendí que era seguro. Siéntela. No la digas mecánicamente. Siéntela porque cada vez que repites una frase así con verdadera intención, estás enviando una señal directa a tu sistema nervioso, a tus hombres, a esa parte antigua de ti que ha estado protegiéndote desde el miedo. Le estás diciendo que ya no necesita protegerte de esa manera, que hoy, como adulto, puedes sostener más. Vamos a hablar ahora de algo que muy pocos abordan con la profundidad necesaria, la relación entre la sombra colectiva y tu sombra individual. Jung no solo hablaba de la sombra personal, también hablaba de la sombra colectiva, esas partes que una cultura, una sociedad entera, rechaza y proyecta hacia afuera. Y aunque este es un concepto amplio, tiene una aplicación directa y personal en tu vida. Si creciste en una cultura, en una familia, en un entorno donde ciertos de eso eran considerados vergonzosos, tu sombra personal absorbió también esa sombra colectiva. Si en tu entorno se consideraba vergonzoso desear demasiado, brillar demasiado, tener demasiado, esa vergüenza colectiva se convirtió en una capa adicional sobre tu propia herida individual. Esto explica por qué, incluso después de trabajar profundamente en tu historia personal, a veces sigues sintiendo una resistencia que parece venir de un lugar más grande que tú mismo. Y en cierto sentido así es. Estás desafiando no solo tu propio condicionamiento, sino también un condicionamiento colectivo, generacional, cultural. Pero aquí está la verdad poderosa que necesitas sostener. Cada persona que decide sanar su sombra, que decide permitirse desear, recibir y florecer sin culpa, está ayudando silenciosamente a sanar también esa sombra colectiva. No estás haciendo este trabajo solo para ti. Lo estás haciendo, de alguna manera, para todos los que vienen detrás de ti y para todos los que caminaron antes. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No estás solo miles de personas en este preciso momento. Están recorriendo el mismo camino de reconciliación con su propia sombra, aunque nunca se hayan conocido entre sí. Formas parte de una ola silenciosa de personas que decidieron dejar de vivir a medias, dejar de esconder partes de sí mismas y empezar, finalmente, a integrar todo lo que son. Vamos a hablar ahora del rol específico de los sueños en este proceso, porque Jung consideraba los sueños como la vía real hacia el inconsciente, incluso más directa que la introspección consciente. Cuando duermes, tu mente racional baja la guardia y tu inconsciente, incluyendo tu sombra, tiene la oportunidad de comunicarse contigo a través de símbolos, imágenes y escenarios que, aunque a veces parecen extraños o sin sentido, contienen información valiosísima sobre lo que está ocurriendo en las profundidades de tu psique. Si últimamente has tenido sueños recurrentes de ser perseguido, de perder algo importante, de no poder correr aunque lo intentas con todas tus fuerzas, de estar en un lugar que se derrumba, es muy probable que tu sombra esté intentando comunicarte algo urgente sobre un patrón que necesita ser mirado. No necesitas ser un experto en interpretación de sueños para empezar a prestarles atención.
Simplemente empieza a notarlos, sin juzgarlos, y pregúntate, con curiosidad genuina, ¿qué emoción predominaba en este sueño? ¿A qué área de mi vida despierta se parece esta situación? ¿Qué parte de mí podría estar representada por cada personaje o símbolo? Este simple ejercicio, sostenido en el tiempo, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para desarrollar una relación consciente y respetuosa con tu propia sombra. Y aquí está algo fascinante que Jung observó a lo largo de décadas de trabajo clínico. A medida que una persona empieza a integrar conscientemente su sombra durante el día, los sueños comienzan a cambiar. Se vuelven menos aterradores, más simbólicos, más orientados hacia la resolución que hacia la persecución. Es como si el inconsciente, al sentirse finalmente escuchado, dejara de necesitar gritar tan fuerte para ser notado. Vamos ahora a un momento crucial de este mensaje, porque quiero hablarte directamente sobre la relación entre la sombra y la fe. Muchas personas que buscan manifestar algo confunden la fe con la ausencia total de duda. Creen que si tienen un solo pensamiento de miedo, si sienten una sola sombra de duda, han fallado en su proceso de manifestación, y eso paradójicamente genera todavía más ansiedad, más control, más desconfianza. Pero la verdadera fe no es la ausencia de duda. La verdadera fe es la disposición a seguir avanzando, a seguir preparando el terreno, incluso cuando la duda está presente. No se trata de eliminar el miedo antes de actuar. Se trata de actuar, de confiar, de sostener la intención, incluso con el miedo caminando a tu lado. Jung decía que no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y de la misma manera, no se llega a la fe verdadera negando el miedo, sino aprendiendo a caminar con él sin que él tome el volante. Esto significa que puedes sentir miedo y aún así seguir adelante. Puedes sentir duda y aún así seguir confiando. Puedes sentir la vieja voz de tu sombra susurrando, esto no va a pasar, y aún así, elegir con determinación, seguir preparando el terreno para que cuando sea el momento correcto, tu deseo pueda finalmente florecer. Esa es la fe real, no la ausencia de sombra. La presencia de determinación, incluso en medio de la sombra. Aquí está lo que casi nadie entiende sobre este proceso. Cada vez que eliges seguir adelante a pesar del miedo, estás enviando un mensaje poderosísimo a tu sombra. Ya no tienes el control total. Yo, mi yo consciente y adulto, estoy tomando las decisiones ahora, y aunque respeto tu miedo, no voy a dejar que él decida por mí. Ese mensaje es repetido una y otra vez. Es lo que finalmente reconfigura el patrón antiguo. Vamos a hablar ahora de la relación entre la sombra y el perdón, porque no se puede hablar de integración de la sombra sin hablar, inevitablemente, del perdón hacia uno mismo. Muchas personas cargan, en su sombra, no solo el dolor de lo que les hicieron, sino también la vergüenza de lo que ellas mismas hicieron en momentos de debilidad, de miedo, de supervivencia emocional. Y esa vergüenza, si no se atiende, se convierte en uno de los bloqueos más profundos y silenciosos que existen. Tal vez hiciste algo de lo que no te sientes orgulloso. Tal vez tomaste decisiones en el pasado que hoy, con la claridad que tienes ahora, no volverías a tomar. Tal vez lastimaste a alguien o te lastimaste a ti mismo. De una manera que todavía te cuesta perdonarte, esa parte de ti también vive en tu sombra. Y mientras no la mires con compasión, seguirá operando en silencio, convenciéndote a nivel profundo de que no mereces recibir algo bueno, porque todavía tienes una deuda pendiente con la vida, con el universo, contigo mismo. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. El perdón no es aprobar lo que ocurrió. El perdón es dejar de castigarte, día tras día, por algo que ya no puedes cambiar. Es reconocer que actuaste desde la conciencia, desde el nivel de sanación que tenías disponible en ese momento y que hoy con más conciencia puedes elegir distinto. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar la relación que tienes con él. Y esa relación, cuando se transforma de castigo a compasión, libera una cantidad enorme de energía que estaba atrapada, alimentando el bloqueo que hoy te separa de tu deseo. Perdónate, no porque lo que ocurrió esté bien, sino porque tú mereces seguir adelante, completo, sin arrastrar cadenas que ya cumplieron su función de enseñarte lo que tenías que aprender. Vamos ahora a un territorio final antes de cerrar este mensaje. Es la relación entre la sombra y el propósito de vida. Muchas personas sienten que están destinadas a algo más grande, pero no logran identificar exactamente qué es, o sienten que cada vez que se acercan a ese propósito,
Algo las detiene. La sombra, una vez más, juega un papel central aquí. Porque muchas veces, tu propósito más profundo está directamente relacionado con la herida más profunda que cargas. Las personas que más ayudan a otros a sanar el abandono, muchas veces, cargaron ellas mismas una herida de abandono. Las personas que más ayudan a otros a encontrar su voz, muchas veces, cargaron ellas mismas una herida de silenciamiento. Tu sombra no es solo el obstáculo, es también, paradójicamente, es el mapa hacia tu propósito. Jung decía que en cada uno de nosotros existe un potencial no vivido, una versión de nosotros mismos que nunca llegó a manifestarse porque el mundo o nuestras propias heridas no le dieron espacio para crecer. Ese potencial no vivido no desaparece. Se queda esperando, guardado en la sombra junto con el dolor, esperando el momento en que finalmente decidas reclamarlo. Y aquí está algo hermoso. El mismo trabajo que haces para sanar tu sombra, para integrar tu herida, es exactamente el mismo trabajo que te reconecta con ese potencial no vivido. No son procesos separados. Son la misma cosa, vista desde ángulos distintos. Cuando integras tu sombra, no solo dejas de sabotear tu deseo. Empiezas, además, a descubrir con más claridad qué es lo que realmente en lo profundo viniste a hacer en esta vida. Y aquí está lo que no te han dicho sobre las señales que interpretamos como confirmación de que el universo nos está hablando. Muchas veces, esas señales no son mensajes externos llegando desde algún lugar místico. Son reflejos de un cambio interno que ya ocurrió, aunque todavía no lo notaste conscientemente. Cuando empiezas a integrar un fragmento de tu sombra, algo cambia en tu forma de caminar por el mundo. Aunque sea imperceptible, cambia tu tono de voz, cambia tu postura, cambia la energía que emites sin darte cuenta. Y ese cambio sutil pero real empieza a modificar la manera en que el mundo responde a ti. Por eso muchas personas, después de un periodo de trabajo interior profundo, empiezan a notar coincidencias que antes no ocurrían. Personas nuevas que aparecen en el momento correcto. Puertas que antes estaban cerradas, ahora entreabiertas. Oportunidades que antes ni siquiera veías, ahora visibles frente a tus ojos. No es magia externa, es consecuencia interna. Jung enseñaba que la sincronicidad es esos encuentros significativos que parecen demasiado precisos para ser casualidad, ocurre con más frecuencia cuando una persona está atravesando un proceso profundo de individuación. Como si el mundo exterior respondiera, en tiempo real, a los movimientos silenciosos que ocurren en el mundo interior. Esto no significa que debas esperar señales para validar tu proceso. Significa más bien que cuando empieces a notarlas, sabrás que no son casualidades. Son el eco de un trabajo interno que ya está dando frutos, incluso antes de que el resultado final se materialice por completo. Quiero ahora ofrecerte herramientas más concretas, más prácticas, para que este mensaje no se quede solo en comprensión, sino que se convierta en transformación real. La primera herramienta se llama el espejo de la irritación. Cada vez que sientas una reacción emocional desproporcionada hacia otra persona, especialmente hacia alguien que parece tenerlo todo, tener éxito, tener amor, tener abundancia, detente y pregúntate con honestidad, ¿qué parte de mí está reaccionando aquí? ¿Es envidia disfrazada de crítica? ¿Es un deseo no reconocido? ¿Es proyectado hacia afuera porque duele demasiado admitirlo directamente? No te juzgues por sentir esto. Es profundamente humano. Pero cada vez que identificas una proyección, tienes la oportunidad de traer de vuelta esa energía hacia ti mismo y preguntarte, ¿qué necesitaría hacer yo para acercarme a eso que tanto admiro o tanto rechazo en el otro? La segunda herramienta se llama la carta no enviada. Consiste en escribir sin filtro, sin editar, sin pensar en cómo suena. Es una carta dirigida a la persona, situación o momento donde sientes que se originó tu herida más profunda relacionada con el deseo. No la envíes, no es para que la otra persona la lea, es para que tú finalmente puedas decir en voz alta o en papel lo que llevabas años callando. Escribe sobre el dolor, escribe sobre la rabia, si existe, escribe sobre la tristeza, escribe sobre lo que necesitabas escuchar entonces y nunca escuchaste. Este simple acto, es aparentemente sencillo, tiene un poder profundo de liberación, porque le da voz a una parte de tu sombra que durante años solo pudo expresarse a través del sabotaje y el silencio. La tercera herramienta se llama la reclamación corporal. La sombra no vive solo en la mente.
Vive también en el cuerpo, en la tensión de los hombros, en la opresión del pecho, en el nudo en la garganta que aparece cada vez que estás a punto de pedir algo que realmente deseas. Practica con regularidad momentos de conexión corporal consciente, respiración profunda, movimiento libre, incluso simplemente colocar tus manos sobre las zonas donde sientes tensión y preguntarles, con curiosidad, ¿qué están sosteniendo? El cuerpo recuerda lo que la mente a veces prefiere olvidar. Y sanar la sombra, sin incluir al cuerpo, es un trabajo incompleto. La cuarta herramienta se llama la práctica del recibir consciente. Durante los próximos días, practica recibir pequeñas cosas sin desviarlas, sin minimizarlas, sin rechazarlas automáticamente. Cuando alguien te haga un cumplido, en lugar de decir no, no es para tanto, practica simplemente decir gracias. Cuando alguien te ofrezca ayuda, en lugar de rechazarla por orgullo o incomodidad, practica aceptarla, aunque sea en pequeñas dosis. Estas prácticas, aparentemente triviales, entrenan a tu sistema nervioso a tolerar cada vez más recibir, hasta que recibir algo grande, algo importante, algo que has estado pidiendo durante años, ya no active la misma alarma de peligro que activaba antes. Y aquí está el siguiente pattern interrupt que necesitas escuchar. Lo que no te han dicho es que el trabajo de sombra no siempre se siente espiritual, iluminado o pacífico. A veces se siente incómodo, a veces se siente doloroso. A veces, mientras estás integrando una herida antigua, tu vida exterior parece temporalmente ponerse más caótica, no menos. Esto se llama, en algunos círculos terapéuticos, la crisis de sanación. Es el momento en que las estructuras antiguas, esos patrones que durante años te mantuvieron seguro aunque infeliz, empiezan a desmoronarse para dar paso a algo nuevo. Y ese desmoronamiento, aunque necesario, puede sentirse, mientras ocurre, como si todo se estuviera derrumbando. Si estás atravesando un momento así, quiero decirte algo importante. No significa que estés retrocediendo. No significa que el trabajo no está funcionando. Significa precisamente que está funcionando y que las estructuras que ya no te sirven están cediendo espacio para algo más alineado con quien realmente eres. El fuego destruye, pero también purifica. Y de las cenizas de lo que se quema, siempre sin excepción, nace algo nuevo. Piensa en un bosque después de un incendio. Desde afuera, parece devastación total. Pero bajo la superficie quemada, las semillas que necesitaban precisamente ese calor extremo para abrirse, comienzan a germinar. Hay especies de árboles cuyas semillas solo pueden abrirse con el calor de un incendio. Sin ese fuego, jamás habrían podido nacer. Tu crisis, si la estás atravesando en este momento, puede ser exactamente ese fuego necesario para que algo en ti, que llevaba años esperando las condiciones correctas, finalmente pueda germinar. Vamos a hablar ahora de la paciencia, porque probablemente la virtud más subestimada en todo este proceso. Vivimos en una cultura que premia la inmediatez, que glorifica los resultados rápidos, que interpreta la espera como fracaso. Pero la naturaleza es la verdadera maestra de todo proceso de transformación. Nunca ha funcionado así, y nunca lo hará. Un roble no crece en una temporada. Una perla no se forma en un día. Un río no talla un cañón en una sola tormenta. Y tu proceso de integración de sombra, de sanación profunda, de reconstrucción de tu relación con el deseo y la abundancia, tampoco va a ocurrir en una sola sesión, en un solo video, en una sola semana de intención consciente. Pero cada capa que trabajas, cada creencia que cuestionas, cada herida que nombras con compasión en lugar de vergüenza, es un paso real, medible, acumulativo, hacia la persona que finalmente puede sostener, con firmeza y sin miedo, todo lo que la vida tiene preparado para ti. Aquí está algo que quiero que grabes en tu memoria, porque va a sostenerte en los días difíciles de este proceso. El hecho de que algo todavía no haya llegado, no significa que no vaya a llegar. Significa simplemente que el terreno todavía se está preparando, y la preparación, aunque invisible, aunque silenciosa, aunque a veces frustrante, es exactamente tan importante, tan necesaria, tan valiosa, como el momento final en que la flor finalmente se abre. Quiero hablarte ahora de algo que Jung llamaba el self, con mayúscula, para diferenciarlo del ego cotidiano. El self representa la totalidad de tu psique, la unión de todo lo consciente y todo lo inconsciente, todo lo luminoso y todo lo sombrío, todo lo que eres y todo lo que podrías llegar a ser. El proceso de individuación, ese camino largo y a veces incómodo de integración de las sombras,
no tiene como meta final convertirte en alguien perfecto. Tiene como meta acercarte cada vez más a ese self, a esa totalidad, donde ya no necesitas rechazar partes de ti mismo para sentirte aceptable, digno o merecedor. Y aquí está la belleza de este proceso. Cuanto más te acercas a tu self, menos necesitas que el mundo exterior te valide constantemente. Porque la validación que buscabas afuera, en el reconocimiento, en el amor externo, en el éxito medido por otros, empieza a encontrarse cada vez con más frecuencia. Adentro eso no significa que dejes de desear cosas en el mundo exterior. Significa que empiezas a desearlas desde un lugar distinto. No desde la necesidad desesperada de llenar un vacío, sino desde la expansión natural de una persona que ya se siente, en su núcleo, completa. Paradójicamente, es exactamente desde ese lugar de plenitud, y no desde la carencia, donde el deseo finalmente encuentra el espacio para materializarse sin obstáculos. Silencio, quiero pedirte algo antes de continuar. Coloca ambas manos sobre tu corazón y permite que estas palabras entren no solo en tu mente, sino en tu cuerpo entero. Ya no tengo que ganarme el derecho a desear. Ya no tengo que esconder las partes de mí que alguna vez fueron rechazadas. Ya no tengo que sabotear lo bueno para sentirme en control. Puedo desear, puedo pedir, puedo recibir. Y puedo hacerlo sin culpa, sin miedo, sin la sombra de una herida antigua dictando lo que merezco. Vamos a hablar antes de cerrar de una última pieza fundamental de este rompecabezas. Es la relación entre la sombra y la paciencia con los demás. Cuando comienzas este proceso de integración, es común que empieces a ver, con una claridad incómoda, las sombras de las personas que te rodean. Y aquí es donde muchas personas cometen un error. Usan este nuevo nivel de conciencia como arma, como juicio, como una forma sutil de sentirse superiores por estar más despiertos que quienes los rodean. Pero la verdadera integración de la sombra no te vuelve juez de los demás, te vuelve más bien profundamente compasivo, porque reconoces en cada persona que actúa desde el miedo, desde el sabotaje, desde la desconfianza, un reflejo del mismo camino que tú mismo estás recorriendo, o que ya recorriste. Jung decía que no hay luz sin sombra, y que negar esta verdad en los demás es, en el fondo, negarla también en uno mismo. Cuanto más aceptas tu propia sombra, más espacio tienes para sostener, sin juicio, la sombra ajena, sin necesidad de corregirla, arreglarla o rechazarla. Esto no significa que debas tolerar el maltrato, ni sacrificar tus límites por comprensión hacia el proceso ajeno. Significa simplemente que puedes reconocer la humanidad compartida, incluso en los momentos más difíciles, incluso en las relaciones más complicadas, y aquí está algo hermoso. A medida que sanas tu propia sombra, empiezas a atraer, de manera natural, relaciones más sanas, más presentes, más capaces de sostener intimidad real. No porque el mundo cambió, sino porque tú, desde tu nueva forma de habitar tu propia totalidad, ya no necesitas relaciones que repliques tus heridas antiguas para sentirte en terreno conocido. Vamos a hablar de algo más, la relación entre la sombra y la creatividad. Muchas de las personas más brillantes, más creativas, más innovadoras de la historia, no fueron personas sin sombra. Fueron personas que aprendieron a canalizar su sombra hacia la creación, en lugar de dejar que los consumiera desde adentro. El arte, la escritura, la música, cualquier forma de expresión creativa, puede convertirse en un puente poderoso entre tu mundo consciente y tu sombra. Cuando creas sin editar, sin juzgar, sin intentar controlar el resultado, permites que fragmentos de tu inconsciente encuentren una forma de expresarse, de ser vistos, de ser, finalmente, integrados. Si sientes resistencia a este proceso de integración a través de la palabra o la introspección directa, considera explorar tu sombra a través de la creación. Escribe sin pensar, dibuja sin intención de que se vea bien, muévete sin coreografía. Deja que tu cuerpo y tu mano hagan lo que tu mente racional no siempre sabe cómo nombrar. Quiero hablarte ahora de algo que quizás nunca habías considerado. La diferencia entre esperar pasivamente y prepararte activamente mientras esperas. Esperar pasivamente es quedarte inmóvil, mirando el reloj, contando los días, revisando obsesivamente si ya llegó lo que pediste. Esa forma de espera, además de agotadora, envía una señal constante de carencia, de urgencia, de desconfianza hacia el proceso. Prepararte activamente es distinto. Es seguir avanzando, es seguir sanando, seguir construyendo, incluso sin ver todavía el resultado final. Es cuidar tu cuerpo como si ya vivieras la vida que deseas.
Es hablar contigo mismo con el respeto que le darías a alguien que ya alcanzó lo que está pidiendo. Es ordenar tu espacio, tus finanzas, tus relaciones, no porque el resultado ya llegó, sino porque te estás convirtiendo, capa por capa, en la persona capaz de sostenerlo cuando llegue. Esa es la verdadera diferencia entre quien espera con ansiedad y quien espera con fe activa. Y aquí está algo interesante que muchas personas descubren en este proceso. Cuando dejas de obsesionarte con el cuándo y empiezas a enfocarte en el quién me estoy convirtiendo mientras tanto, el tiempo de espera deja de sentirse como una condena y empieza a sentirse como un entrenamiento sagrado. Quiero llevarte en este momento a un breve ejercicio de visualización, uno distinto a los que quizás ya conoces. No te voy a pedir que visualices el resultado final, la casa, el amor, el dinero, el reconocimiento. Te voy a pedir algo más profundo, cierra los ojos. Si estás en un lugar seguro para hacerlo, o simplemente suaviza tu mirada si estás conduciendo o caminando. Imagina, no el resultado, sino la versión de ti mismo que ya integró su sombra. Imagina cómo camina esa persona. Imagina cómo respira. Imagina cómo responde cuando algo no sale como esperaba, sin desmoronarse, sin sabotear, sin huir. Esa persona no necesita que el resultado llegue para sentirse completa. Esa persona ya está completa. Y por eso, cuando el resultado llega, simplemente se convierte en una expresión más de quien ya es. No en la única fuente de su valor. Camina un momento, en tu imaginación, con esa versión de ti mismo. Siente cómo se sienten sus hombros, relajados, sin la tensión constante de sostener una máscara. Siente cómo se siente su pecho abierto, sin la necesidad de protegerse de cada posible decepción. Siente cómo se siente su voz firme, sin pedir permiso constante para existir. Esa persona no es una fantasía lejana. Es quien ya eres, debajo de las capas de miedo que tu sombra ha estado sosteniendo durante tanto tiempo, y cada vez que practicas este ejercicio, aunque sea por unos minutos, estás fortaleciendo el camino neuronal, el camino emocional, hacia esa versión integrada de ti mismo. Quiero ahora dirigirme directamente a quien está escuchando esto con escepticismo, con esa voz interna que dice, esto suena bonito, pero mi situación es distinta, mi historia es más difícil, mi herida es más profunda. Escúchame con atención, no minimizo tu dolor, no minimizo la profundidad de lo que has vivido, pero quiero decirte algo con toda honestidad. Cuanto más profunda es la herida, más profundo es también el potencial de transformación que se libera cuando finalmente decides mirarla. Las personas que han atravesado el dolor más intenso, cuando deciden sanar, no solo se recuperan, se convierten, muchas veces, en las personas con mayor capacidad de sostener alegría, abundancia y amor profundo, precisamente porque ya conocen, de primera mano, la oscuridad más densa y ya no le temen de la misma manera. No estás condenado por la profundidad de tu herida. Estás, en todo caso, invitado a una transformación proporcionalmente más profunda. Vamos a hablar ahora, brevemente, de un error común que muchas personas cometen cuando empiezan este trabajo. Convertir la sanación en una nueva forma de perfeccionismo. Empiezan a exigirse sanar rápido, sanar bien, hacerlo correctamente, y terminan recreando, dentro del propio proceso de sanación, la misma exigencia implacable que originalmente los lastimó. Si te descubres presionándote, juzgándote por no avanzar lo suficientemente rápido, recuerda esto. La sanación no es una carrera, no hay un cronograma correcto, no hay una forma perfecta de hacerlo. Hay simplemente tu ritmo, tu proceso, tu tiempo, y eso es exactamente suficiente. Sé paciente contigo mismo de la misma manera en que serías paciente con alguien a quien amas profundamente, si esa persona estuviera atravesando lo que tú estás atravesando ahora. Vamos a hablar también de la importancia de celebrar los pequeños cambios, porque en un proceso tan profundo como este, es fácil enfocarse únicamente en la meta final y olvidar reconocer el progreso que ya ocurrió. ¿Reconociste hoy un patrón que antes ni siquiera notabas? Eso es progreso. ¿Recibiste un cumplido sin desviarlo automáticamente? Eso es progreso. ¿Te atreviste a pedir algo que antes hubieras callado por miedo? Eso es progreso. Te diste cuenta de que estabas a punto de sabotear algo bueno y elegiste, conscientemente, no hacerlo. Eso, especialmente eso, es un progreso enorme, aunque nadie más lo note, aunque no parezca gran cosa desde afuera. Cada una de estas pequeñas victorias, acumuladas con el tiempo, es lo que finalmente construye la transformación completa que estás buscando. Ahora, antes de cerrar este mensaje,
Quiero recordarte algo esencial sobre la naturaleza misma del deseo. El hecho de que desees algo profundamente no es un error, no es una debilidad, no es señal de que te falta espiritualidad o de que aún no has trascendido el ego. Es como algunas corrientes espirituales malinterpretadas sugieren. El deseo es parte esencial de estar vivo. Es la fuerza que impulsa el crecimiento, la evolución, la expansión de la conciencia misma. Negar el deseo no te hace más sabio. Simplemente te desconecta de una parte fundamental de tu propia vitalidad. El trabajo no consiste en dejar de desear. Consiste en desear desde un lugar sanado, en lugar de desear desde una herida abierta. Consiste en pedir sin desesperación, en esperar sin ansiedad, en recibir sin sabotaje. Y ese cambio, aunque sutil en apariencia, lo transforma absolutamente todo. Quiero contarte algo más sobre cómo reconocer, en tu vida diaria, cuando tu sombra está al mando, para que puedas empezar a notarlo en tiempo real, no solo en retrospectiva. Cuando tu sombra está al mando, tiendes a reaccionar de manera desproporcionada ante pequeños desencadenantes. Un comentario inofensivo se siente como un ataque. Un silencio de alguien que amas se siente como abandono inminente. Un pequeño error tuyo se siente como prueba definitiva de que sabías que no eras suficiente. Cuando tu sombra está al mando, buscas control excesivo porque en el fondo no confías en que las cosas puedan salir bien sin tu vigilancia constante. Cuando tu sombra está al mando, sientes la necesidad urgente de tener razón, de defenderte, de demostrar tu valor, incluso en situaciones donde nadie lo estaba cuestionando realmente. Reconocer estas señales, en el momento en que ocurren, no significa que debas eliminarlas de inmediato. Significa simplemente que puedes empezar a decir internamente, aquí está mi sombra, hablando desde el miedo otra vez. Y ese simple acto de nombrarla, de observarla sin fusionarte completamente con ella, empieza a crear un pequeño espacio de libertad entre el impulso y la reacción. Ese espacio, por pequeño que parezca al principio, es exactamente donde ocurre toda transformación real. Viktor Frankl, otro gran pensador de la psicología profunda, decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad, nuestro poder de elegir. Jung, desde su propio lenguaje, hablaba de algo similar. Cuanto más consciente te vuelves de tu sombra, más espacio de elección tienes, en lugar de ser arrastrado automáticamente por patrones antiguos. Quiero también hablarte de algo que suele sorprender a quienes empiezan este camino. No necesitas amar cada parte de tu sombra de inmediato. No necesitas sentir gratitud instantánea por tus heridas. Es perfectamente válido sentir rabia hacia lo que te ocurrió. Es perfectamente válido sentir tristeza por el tiempo que pasaste desconectado de tu propio deseo. Es perfectamente válido no sentirte todavía en paz con ciertas partes de tu historia. La integración no exige amor inmediato. Exige simplemente reconocimiento. Ver lo que está ahí sin negarlo, sin disfrazarlo, sin apurar el proceso emocional que necesitas atravesar para llegar, eventualmente, a un lugar de mayor paz. Y aquí está algo que quiero remarcar con fuerza. No eres responsable de las heridas que te causaron en tu infancia, en tus relaciones pasadas, en los momentos donde no tuviste el poder de protegerte. Pero sí eres, hoy como adulto, el único responsable de tu proceso de sanación. Nadie más puede hacer este trabajo por ti. Ningún video, ninguna afirmación, ningún ritual mágico puede reemplazar la decisión diaria de mirar hacia adentro con honestidad. Esa responsabilidad, lejos de ser una carga, es en realidad la mayor forma de libertad que existe, porque significa que no dependes de que nadie más cambie, de que las circunstancias externas se acomoden, de que la vida te dé permiso. Significa que el poder de transformar tu relación con el deseo, con la abundancia, con el amor, con tu propio valor, siempre estuvo y siempre estará en tus manos. Quiero dejarte, antes del cierre final, una última reflexión sobre el tiempo. Muchas personas miden su vida por lo que todavía no han conseguido, comparando su presente con la vida que imaginaron tener a cierta edad, en cierto momento, bajo ciertas condiciones. Y esa comparación constante, ese debería estar más avanzado a estas alturas, es en sí misma una expresión más de la sombra actuando, exigiendo perfección, donde solo existe proceso humano. Tu vida no está retrasada. Tu vida está exactamente en el punto donde necesita estar para que la próxima capa de integración pueda ocurrir. No hay una versión paralela de ti en algún lugar
que ya lo logró todo sin pasar por lo que tú estás atravesando ahora. Esa versión no existe. Solo existe esta, la real, la que está aprendiendo capa por capa a sostener lo que vienes. Confía en tu tiempo. Confía en tu ritmo. Confía en que cada día que dedicas a mirar tu sombra con honestidad, aunque no veas resultados inmediatos, está construyendo silenciosamente los cimientos de la vida que estás pidiendo. Quiero, antes de cerrar, dejarte 3 compromisos simples que puedes empezar a practicar desde hoy mismo, sin necesidad de esperar a sentirte listo. El primer compromiso es este. Cada vez que notes miedo al pedir algo que deseas, en lugar de callarlo, nómbralo en silencio. Aquí está el miedo, y aún así voy a pedirlo. El segundo compromiso es este. Cada vez que algo bueno llegue a tu vida, por pequeño que parezca, practica recibirlo sin desviarlo, sin minimizarlo, sin buscar la trampa oculta detrás de él. El tercer compromiso es este. Cada vez que sientas el impulso de sabotear, de huir, de rechazar algo que en el fondo deseas, detente un instante, respira y pregúntate, ¿esto que estoy a punto de hacer viene de mi sabiduría presente o de mi herida pasada? Estos 3 compromisos, practicados con constancia, no de manera perfecta, sino con honestidad y repetición, son suficientes para empezar a desarmar, capa por capa, el bloqueo silencioso que tu sombra ha sostenido durante tanto tiempo. No necesitas más información. No necesitas otra teoría, otro video, otra técnica. Necesitas simplemente la disposición diaria de mirar hacia adentro con la misma valentía con la que has estado mirando hacia afuera, esperando que algo cambie. Esa valentía ya vive en ti. Siempre vivió en ti. Solo estaba esperando, en silencio, el momento en que decidieras usarla. Ese momento, si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra, sintiendo cada verdad incómoda, reconociendo cada patrón, es ahora. Quiero que pienses por un instante en la persona que eras cuando empezaste a escuchar este mensaje, hace apenas unos minutos, y en la persona que eres ahora, con toda esta información resonando en tu interior. Algo, aunque sea pequeño, aunque todavía no sepas nombrarlo con exactitud, ya cambió. Tal vez ahora reconoces, con más claridad, el patrón que llevaba años repitiéndose en tus relaciones. Tal vez ahora entiendes por qué ese trabajo, esa oportunidad, esa persona, se te escapó justo cuando parecía tan cerca. Tal vez, simplemente, ahora tienes un nombre nuevo, sombra, para algo que llevabas toda la vida sintiendo sin poder explicar. Ese reconocimiento, por sí solo, ya es un acto de poder. Porque lo que se nombra deja de gobernar desde la oscuridad total. Lo que se mira de frente empieza, aunque sea lentamente, a perder parte del control absoluto que ejercía mientras permanecía escondido. No te pido que salgas de aquí transformado por completo. Ningún video, por profundo que sea, puede hacer ese trabajo por ti. Te pido simplemente que salgas de aquí dispuesto a mirar, dispuesto a nombrar, dispuesto a sostener con paciencia y compasión el proceso largo y valioso de reconciliarte con tu propia sombra. Porque al final de todo esto, no se trata de eliminar el miedo, ni de convertirte en alguien sin dudas, sin heridas, sin oscuridades. Se trata de convertirte en alguien completo, alguien que puede caminar junto a su sombra, en lugar de ser arrastrado por ella. Alguien que puede desear, pedir y recibir, sin que una herida antigua decida, en su lugar, qué es lo que mereces. Detente un momento y respira. Porque estamos llegando al final de este mensaje, y quiero que las últimas palabras que escuches hoy se queden contigo mucho después de que este video termine. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti sabía que necesitaba escuchar esto. Algo en ti reconoció en cada palabra un fragmento de tu propia historia, un eco de tu propio silencio, un espejo de tu propia sombra. Nunca lo estuviste. Cada persona que ha caminado el camino de la individuación, desde los primeros pacientes de Jung hasta la persona que está escuchando este mensaje en este preciso instante, ha atravesado la misma oscuridad, ha sentido el mismo miedo y ha descubierto, al final, la misma verdad. La luz que buscabas afuera siempre estuvo esperándote adentro, justo detrás de la sombra que tanto tiempo evitaste mirar. Tu única tarea a partir de hoy es esta, es dejar de correr de tu propia oscuridad y empezar con paciencia, con compasión, con valentía, a mirarla de frente. No necesitas hacerlo todo de una vez. No necesitas sanar cada herida en un solo día. Solo necesitas dar el siguiente paso, es nombrar lo que antes callabas, sostener lo que antes rechazabas, recibir poco a poco lo que antes creías no merecer. Tu deseo no está perdido.
Tu deseo está esperando, en silencio, a que le abras la puerta que tu propia sombra ha mantenido cerrada durante tanto tiempo. Y esa puerta, aunque ha estado cerrada por años, no está sellada para siempre. Se abre exactamente en el momento en que decides mirar hacia adentro con la misma intensidad con la que has estado mirando hacia afuera, esperando que algo cambie. No es un castigo. Es preparación, no es un no. Es todavía no. Si ese todavía no tiene fecha de vencimiento, una fecha que se acerca cada vez que decides, con valentía, sanar un fragmento más de tu sombra. Confía en el proceso. Confía en el tiempo que está tomando. Confía en que cada capa que integras hoy es un paso más cerca de sostener finalmente, sin miedo, sin sabotaje, sin huida, aquello que tu alma ha estado pidiendo desde hace tanto tiempo. No estás solo nada. Absolutamente nada que sea tuyo va a pasar de largo ante ti. Lo que es tuyo te espera y ahora, finalmente, tú también estás aprendiendo a esperarlo de vuelta,